anatómico con relación a todo sobre la médula espinal, junto con mi compañero Cristian Sánchez y mi persona, Alismar Ibarra. La médula espinal es parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral, la cual contiene una forma de tallo cilíndrico de color blanquecino. Mide de promedio en los hombres de 45 centímetros de longitud a 42 centímetros en las mujeres. La médula espinal no es sin embargo regularmente cilíndrica. Presenta de hecho dos ensanchamientos, uno superior y otro inferior. La médula espinal que da origen a los nervios espinales destinados a los miembros tanto como superiores e inferiores. Las entumescencias cervicales se extienden desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Las entumescencias lumbosacras van desde la 10ª vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. Además, está ligeramente aplanada desde anterior a posterior, de tal manera que su diámetro transversal mide de 1 a 2 milímetros. Inferiormente, la entumescencia lumbosacra, la médula espinal se estrecha muy rápidamente y termina en un extremo cónico de vértice inferior denominado cono medular. Al cono medular le sigue un segmento rudimentario de médula espinal, que es muy delgado y filiforme, denominado porción espinal, que desciende hasta la cara posterior del coxis, donde se inserta en chanzante. Asimismo, la médula espinal no es rectilínea, contenida en el conducto vertebral. Se moldea a la curvatura de este conducto, que coinciden con la columna vertebral. La médula espinal se continúa superiormente con el encéfalo. Su límite superior indica por el extremo inferior de las pirámides. Corresponde por un plano horizontal de un borde superior del arco posterior del atlas y que pasa por el centro del arco anterior de este hueso. Su extremo inferior o cono terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Principalmente las relaciones que presentan en el extremo inferior de la médula espinal con la columna vertebral se modifican a lo largo del desarrollo. Hasta el cuarto mes de vida mes de vida intrauterino, la médula espinal desciende hasta la base del coxis. En el nacimiento se detiene a nivel de la tercera vértebra lumbar. Estas diferencias son resultados de la desigualdad del desarrollo longitudinal de la columna vertebral y de la médula espinal. El crecimiento longitudinal de las vértebras es mucho más rápido que el de la médula espinal. Hace unos años se afirmaba que la médula espinal ocupaba parte central del conducto vertebral. Laus ha demostrado que la médula espinal no sigue en el eje del conducto, sino lo que hace es buscar de seguir el camino más corto. La médula espinal está separada por paredes óseas. Unas son las meninges que envuelven la médula espinal, otras son por tejidos adiposos y por los plexos venosos vertebrales internos que llenan el espacio comprendido entre la dura madre y las paredes del conducto. La cara anterior está recorrida de su extremo a otro de la médula espinal. La cara posterior presenta sobre la línea media y sobre toda la longitud de la médula espinal. Este surco corresponde al borde posterior de un tabique medio denominado tecton medio. En lo que respecta a la configuración externa de la médula espinal, tenemos la cara anterior, que está recorrida por un extremo a otro por fisura media y longitudinal, denominada fisura media anterior. La cara posterior presenta sobre la línea media y sobre toda la longitud de la médula espinal un
una ranura sin apenas profundidad, denominada esta ranura surco medio posterior. Este surco corresponde al borde posterior de un tabique medio denominado septo medio posterior o tabique medio posterior. A cada lado de la fisura media anterior y el surco posterior, a 2 o 3 milímetros de la línea media, emergen las raíces posteriores y anteriores de los nervios espinales, formados por varios filetes nervios superpuestos. Las raíces posteriores o raíces sensitivas de los nervios espinales, a cada lado del surco medio posterior, una serie vertical irregular de los haces nerviosos. Estos son numerosos y gruesos que le hacen de las raíces anteriores, con excepto de la primera raíz, que es más pequeña. Después de arrancar estas raíces, su línea de implantación ocupa una depresión lineal paralela al surco posterior, denominada surco posterolateral. Las raíces anteriores o las raíces motoras de los nervios espinales nacen a cada lado de la fisura media anterior, siguiendo una línea discontinua e irregular. De esta manera que, una vez arrancada, su línea de implantación configura un circo discontinuo e irregular de anchura variada, constituido por fositas distintas entre sí y denominadas surcos anterolaterales. La parte cervical del cordón posterior está dividida por un surco longitudinal, denominado surco intermedio posterior, en dos partes, una media o fascículo grácil y otra lateral o fascículo cuneiforme. Finalmente, debe destacarse que de la parte cervical del cordón lateral emerge un poco anteriormente a las raíces posteriores los filetes del origen medular del nervio accesorio. Configuración interna. Principalmente tenemos septo o tabique medio posterior y comisura, un cordón transversal de la médula espinal que pase a cualquier nivel. Muestra sobre la línea media la fisura media y anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior se extiende en profundidad sobre el tercio anterior, aproximadamente del diámetro anteposterior de la médula espinal. El surco medio posterior, por el contrario, es muy superficial, pero da origen a un delgado tabique medio posterior de naturaleza neurolineal, denominado septo medio posterior o tabique medio posterior, que se dirige hacia el centro de la médula espinal. El tabique medio posterior y la fisura media anterior dividen la médula espinal en dos mitades simétricas, que quedan solamente unidas sobre la línea media entre el fondo de la fisura media anterior y del borde anterior del tabique medio posterior, por una estrecha lámina de sustancia nerviosa denominada comisura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las sustancias que se encuentran en la médula espinal. Las sustancias que se encuentran en la médula espinal son las sustancias blancas y grises. Ambas sustancias se reparten siguiendo un modelo casi irregular que solo experimenta ligeras modificaciones en los diferentes segmentos de la médula espinal. Las sustancias grises presentan una forma en H. Esta forma por dos masas laterales prolongadas de anterior a posterior, unidas entre sí por una lámina transversa de sustancias grises denominada comisura gris. La comisura gris ocupa la parte posterior de la comisura medular. Toca posteriormente el borde anterior del septo medio posterior. Anteriormente está separada de la figura media anterior de una banda de sustancia blanca, la comisura blanca anterior. La comisura gris está ahuecada por el centro, por un conducto central o conducto ependimario,
de la médula espinal, que la divide en dos partes, una anterior y otra posterior, denominadas a su vez comisura gris anterior y comisura gris posterior. En las inmediaciones del conducto central, la sustancia gris presenta una transparencia característica, denominada la sustancia intermedia central. Las masas laterales están incurvadas en una forma de media luna de concavidad lateral. Un plano frontal que pasa por el conducto central divide cada una de ellas en dos partes, una anterior o asta anterior y otra posterior o asta posterior. La asta anterior es motora, voluminosa y ancha. Su extremo anterior está siempre separada por la superficie de la médula espinal por un espesor siempre notable de sustancia blanca. En el asta anterior se distinguen dos partes, una anterior o cabeza y la otra posterior o base. Como podemos ver en la imagen que está saliendo ahorita en pantalla, en la parte inferior se puede encontrar la asta anterior por su gran voluminosidad, que es ancha. Y en la parte superior de la imagen se encuentra la asta posterior, que es sensitiva, al contrario que el precedente, es estrecha y alargada, termina por medio de un extremo afilado que borda el surco posterolateral de la médula espinal y solo se está separada por un surco por una delgada lámina de sustancia blanca que corresponde a la zona de entrada de raíces posteriores de los nervios espinales, que se trata del tracto posterolateral. En el extremo posterior de la cabeza está constituido por sustancia de aspecto gelatinoso. Se denomina sustancia gelatinosa o de Rolando. La capa superficial de asta superior que limita posteriormente a la sustancia gelatinosa se denomina núcleo marginal o capa zonal de Weldinger. El contorno del asta posterior es regular. Entre el asta anterior y la posterior, lateralmente en la comisura gris, se encuentra la columna intermedial. En la porción torácica de la médula espinal forma una saliente denominada asta lateral, a nivel del ángulo formado por el asta lateral y la base del asta posterior. La sustancia gris emite finas prolongaciones que penetran en la sustancia blanca y se comunican entre sí, formando una red de sustancia gris conocida con el nombre de formación reticular espinal. Ahora, al saber las partes básicas de la sustancia que se encuentra en la médula espinal, vamos a hablar sobre los núcleos de las sustancias grises. La sustancia gris del sistema nervioso central debe su coloración característica a que está constituida esencialmente por los cuerpos celulares de las neuronas o por fibras nerviosas amielínicas. Los cuerpos neuronales existen en toda la sustancia gris, pero están repartidos de manera desigual. Se agrupan en ciertos puntos de masas claramente circunscritas, denominadas núcleos. Los núcleos se extienden en columnas más o menos continuas a lo largo de la médula espinal. Se reconocen dos núcleos de asta anterior, una anteromedial y otra anterolateral. Existe además un núcleo intermedial que ocupa el asta lateral. En la asta posterior existen dos masas celulares principales, una que ocupa la sustancia gelatinosa y la otra es el núcleo torácico posterior. Se denomina así el núcleo situado en la cara medial del asta posterior. En el único de estas comisuras gris posterior es claramente distinto a la sustancia gris vecina en todas las extensiones de la porción posterior de la médula espinal. Otro núcleo que se encuentra en la comisura gris en torno al conducto central en la sustancia intermedia central. Ahora vamos con la sustancia blanca. Los tres cordones de sustancia blanca que aparecen en la superficie externa de cada mitad de la médula espinal se extiende en profundidad hasta la sustancia gris. El cordón anterior está separado del cordón lateral por el asta anterior de la sustancia gris y por la raíz anterior de los nervios espinales que emergen del externo anterolateral del asta anterior y se dirige el surco anterolateral
El cordón lateral está separada del cordón posterior por el asta posterior, que se extiende hasta las inmediaciones del surco posterolateral. Los dos cordones anterior están unidos entre sí sobre líneas medias por una lámina transversa de sustancia blanca, denominada sustancia blanca anterior, comprendida entre el fondo de la fisura media anterior y la comisura anterior. Los dos cordones posteriores están separados uno del otro por el tabique medio posterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características particulares de la sustancia gris y la sustancia blanca. Una de sus características particulares es la diferencia de porciones en la médula espinal. La disposición que acabamos de escribir es la que se encuentra en la porción torácica de la médula espinal. En las intumescencias cervicales y lumbrosacras, el asta anterior aumenta considerablemente el volumen y absorbe en su desarrollo el asta lateral correspondiente. En las intumescencias cervical y lumbosacra, el asta anterior aumenta considerablemente de volumen y absorbe en su desarrollo el asta lateral correspondiente. La sustancia blanca presenta algunas particularidades en la porción cervical y en la intumescencia lumbosacra. En toda esquinal, el cordón posterior está tabicado por una lámina neuroglia. Se trata del septo cervical intermedio o tabique cervical intermedio. Este tabique se extiende desde el surco intermedio posterior hasta la comisura gris. Medialmente, el tabique se encuentra fasciculado gracil y lateralmente del fascículo cuneiforme. La intumescencia lumbosacra está formada sobre todo por sustancia gris. Sus sustancias blancas disminuyen muy rápidamente de volumen de superior a inferior hasta el extremo del cono terminal. Ya especificando todas las características de la sustancia blanca y gris, vamos a hablar sobre el conducto central. Este conducto está ubicado en el centro de la comisura gris. No es permeable en toda su extensión. Cuando presenta una luz, generalmente este no excede de los 0.2 milímetros. No obstante, en el extremo inferior del cono terminal, el conducto central se dilata formando un ensanchamiento denominado por Krauss ventrículo terminal de la médula espinal. Raíces de los nervios espinales. Esta se desprende de la médula espinal por medio de dos raíces, una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. El origen de las raíces sensitivas de los nervios espinales se sitúan en el asta anterior de la médula espinal. Representan las prolongaciones axonales de las células, denominadas por esta razón neuronas radicales. Las raíces posteriores presentan en su trayectoria un engrosamiento elipsoide de eje mayor transversal. Estos engrosamientos son los ganglios sensitivos de los nervios espinales o ganglios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los nervios espinales están constituidos por nervios originalmente bipolares, pero que evolucionan de tal manera que las prolongaciones de las células se fusionan en su origen y en breve parte la extensión. Las fibras motoras preceden de la neurona del asta anterior. Las fibras sensitivas tienen su origen en pequeños ganglios análogos a los ganglios sensitivos de los nervios espinales situados en la unión de dos filetes radicales del tronco de la raíz espinal del nervio. La prolongación periférica procede de las células ganglionares, participa en la construcción de nervios accesorios, mientras que la prolongación axonal o central alcanza el asta posterior de la sustancia gris medular. Las fibras sensitivas emergen de la médula espinal con las demás fibras nerviosas accesorias motoras y vegetativas, un poco anteriormente, a lo largo del surco posterolateral, pero siempre anteriormente de la raíz posteriores. Las relaciones entre la raíz y las apófisis espinosas son muy variables, pero sirven como punto de referencia. Benset propone acertadamente basar el reconocimiento de las raíces de los nervios espinales en las relaciones que éstas presentan, con las apófisis transversales de la región torácica y lumbar y con las interlíneas de las apófisis articulares de la región cervical. Las raíces se identifican gracias a su orificio en la dura madre. En la región torácica, una pareja de nervios espinales
perfora la dura madera a nivel de cada apófisis. Transversas, la raíz tiene el mismo número de orden que la apófisis la corresponden. Sin embargo, a nivel de 3 o 4 primeras vértebras torácicas, el orificio de la salida se encuentra frente a la parte inferior o muy ligeramente inferior de la apófisis correspondiente. Las raíces de los primeros nervios de las paredes de los nervios lumbares presentan con las apófisis costales la misma relación que la de los nervios torácicos. En la región cervical, las raíces de los nervios espinales performan el estuche dural a nivel de las interlíneas de la articulación de la apófisis articular. El número de raíces viene dado por el de las vértebras situadas inferiormente en la interlínea, precisamente a propósito de las meninges. Las relaciones de las raíces de los nervios espinales presentan con esta membrana. La disposición general de los nervios espinales es el resultado de la unión de dos raíces, una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. Todo nervio espinal es por tanto un nervio mixto, sensivo-motor. Así formado, todo nervio espinal se dirige lateralmente o no tarda en dirigirse en dos ramos, uno posterior y otro anterior. El ramo posterior se dirige posteriormente, pasa por la apófisis transversas correspondiente y se distribuye en las partes blandas situadas posteriormente a la columna vertebral. El ramo anterior, más voluminosamente, por el precedente, continúa en la dirección del nervio espinal y se distribuye en las partes laterales de la parte anterior del cuerpo. Los plexos de los nervios espinales están formados por las comunicaciones que unen entre sí los ramos anteriores de algunos nervios espinales. Se encuentran 32 nervios espinales, se dividen en 8 cervicales, 12 pares torácicas y 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par de coccygeos. Los pares torácicos, lumbares y sacros llevan los números de vértebras situadas superiormente a ellos. Cada nervio espinal recibe comunicaciones de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Son los ramos comunicantes. Cada nervio espinal da origen a un fino ramo denominado ramo meningio o ramo recurrente del nervio espinal. El desarrollo de la médula espinal se divide en 5 partes. El primero es el surco neural y tubo neural. Raquísis. La médula espinal procede de la parte del tubo neural situada caudalmente de las vesículas encefálicas primitivas. La segunda parte sería la porción espinal del filo terminal y segmento caudal de la médula espinal. El tercero sería el cambio que se produce durante el desarrollo de la configuración externa e interna de la médula espinal, propiamente dicha con anterioridad. Se ha diseñado que la parte del tubo neural medular presente en el corte transversal, al principio la pared del tubo neural, que al principio es enteramente celular y se extiende en 2 capas celulares, una interna o epitelial, denominada capa ependimaria, que limita el conducto central de la médula espinal. La otra, que es externa y se conoce con el nombre de capa de manto, es el primer esposo de la sustancia gris. La cuarta sería ganglio sensitivo de los nervios espinales. Proceden del esposo medular ante la transformación en tubo neural. Este da origen a lo largo de los labios de los surcos neurales a un engrosamiento celular longitudinal, conocido con el nombre de cresta neural. A continuación, la cresta neural se aísla del tubo neural y se fragmenta en series de pequeñas masas, los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Y la última, que es la quinta, los ganglios sensitivos de los nervios espinales y de la parte ventral del tubo neural, parte elementos celulares que siguen primero las raíces del nervio espinal y después se alejan y se agrupan de forma de ganglio sensitivo. Sin embargo, todas estas células migrantes originadas en el tubo neural y de los ganglios sensitivos de los nervios espinales no participan en constitución de los ganglios sensitivos.
Algunas se convierten en células glandulares y constituyen los órganos de glándulas parasimpáticas. En continuación, mi compañero va a decir las patologías. En cuanto a las patologías, tenemos la espina bífida, que se da cuando el surco neuronal no se cierra, uno o varios surcos espinales no se unen y la médula espinal queda sin protección ósea. Tenemos la meningocele, es una herida plana de la dura madre y la aracnoides, llamada meninge, que son membranas que cubren el cerebro y la médula espinal en la columna. Se produce a través de un defecto embrional en los tejidos musculares y fibrosos. Bueno, espero que les haya servido este video. Gracias por ver.